Muy bien, entonces hoy vamos a estar en el capítulo número 8 de Romanos y hemos hecho tal vez una división del capítulo 8 y vamos a estar leyendo la primera parte esta semana y la segunda parte la próxima semana. Así que vamos al capítulo número 8 desde el versículo número 1 y vamos a leerlo juntos, ¿ok? Romanos capítulo número 8, versículo número 1. Y le animo a que abra la Biblia o que la prenda en su celular y siga con nosotros la lectura, porque tal vez hoy es el día donde quiero hablar algo específicamente a su corazón, así que le animo a que no se lo pierda. Dice la escritura así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, esto es fuerte, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vives conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que dice la Biblia, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos como Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él sea glorificado. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos por dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, no, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, verso 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones
sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. Muy bien. Pablo, durante toda su carta, viene explicando algo que debe ser conocido por todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo. De hecho, se piensa que la carta a los romanos es lo que hoy se le conoce como teología sistemática, que va punto a punto explicando la doctrina, en este caso la doctrina de la salvación en Cristo Jesús. Entonces Pablo ya viene hablando algo desde el capítulo 5, él usa la palabra justificación. Y esta palabra justificación es el acto de ser justificado delante de Dios, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y eso trae un fruto a nosotros como creyentes. Entonces el capítulo 5 usted va a ver que el fruto de la justificación es el fruto de la paz. Por eso Pablo empieza diciendo que tenemos paz para con Dios. Entonces, la justificación lo primero que trae es paz en nuestra relación con Dios. Romanos 5. En Romanos 6, usted ve en cambio el fruto de la santificación o de la santidad. Empezamos a buscar este deseo, este anhelo de hacer lo que le agrada a Dios, por tanto, santificando nuestras vidas. Romanos 7, en cambio, nos habla el fruto de la libertad. Queridos amigos, hay algo que usted y yo no podemos lograr y es cumplir la ley. Entonces, el fruto de la justificación es que somos libres de esta ley, porque no la hemos cumplido nosotros, sino que Jesús la ha cumplido por nosotros. Pero ahora, Pablo va a hablar algo muy importante, y es el fruto de la victoria. Diga conmigo, victoria. 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 Solo dije que repita una vez. Pero muy bien. Entonces, el fruto de la victoria es lo que él va a estar hablando. Y justamente, si usted quiere coger como un versículo clave de Romanos 8, es el 37. Léanlo conmigo. Miren lo que dice el verso 37. Antes, en todas estas cosas, ¿qué dice la Biblia? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amigos, esta palabra hay que vivirla, hay que creerla, que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Pero la pregunta es, y lo que Pablo empieza a explicar aquí es, ¿cómo llegamos a ese punto de ser, no dijo ser vencedores, como dice la Biblia, más que vencedores en Cristo Jesús? Ahora, quiero afinar un poco esto porque mi intención no es aquí de que usted diga, somos más que vencedores en Cristo Jesús, y sale por ahí motivados a hacer cualquier otra cosa, menos vencer al enemigo número uno que tenemos que vencer. Usted puede decir, wow, soy más que vencedor. Yo llego el día lunes a su oficina y le voy a decir a mi jefe, aquí mando yo. No vayan con esa actitud, puede ser que lo terminen despidiendo. Los varones van a llegar a su casa y a decir a la esposa, aquí mando yo. Vamos a ver lo que les va a pasar. No. Pablo tiene una intención, porque, como les decía en el principio, hay una lucha en nosotros contra el pecado, diariamente. Yo aquí los veo angelicales a todos. A unos los veo bien despiertos, a otros más dormidos. Pero usted sentado ahí tiene una lucha. Puede ser con su carácter. Puede ser contra el pecado, puede ser contra la adicción a la pornografía, puede ser la adicción ante la mentira, ante la infidelidad, nómbrelo, ante la fama, ante la riqueza. Y trata de luchar constantemente con esto. Y puede usted llegar a decir, ¿se puede vencer esto? Y es lo que Pablo empieza a desarrollar, y es la pregunta base de hoy, es ¿cómo se logró esto de que somos más que vencedores? Entonces, Pablo lo empieza a describir desde el verso 2 en adelante. Léanlo conmigo, Romanos 8. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado,
condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces Pablo aquí usa dos frases o dos palabras que nos pueden mostrar esta verdad de cómo fue posible. Lo primero que él usa es el término la ley del pecado y de la muerte. Ahora, ¿qué hizo la ley en nosotros? Pablo ya lo empezó a analizar tiempo atrás. Cuando uno estudia o ve, por ejemplo, los 10 mandamientos, lo que hace el mandamiento de Dios es que ilumina nuestra realidad. Si yo les dijera, ¿cuántos de aquí son santos? Tal vez todos digan, aquí, pastor, somos santos. Ok. La Biblia dice que no hay que mentir. Y quien haya mentido una sola vez es culpable de juicio. ¿Estaríamos libres de culpa? No. ¿Qué hizo la ley cuando yo les dije que la ley dice no hay que mentir? Iluminó que somos mentirosos. Y así podemos seguir. La ley trae ese efecto de mostrarnos a nosotros nuestra culpabilidad, lo que sí somos. Pero él usa otro término que es la ley del espíritu de vida en Cristo. Me ha librado de la ley de la muerte. ¿Qué es esta ley del espíritu de vida en Cristo? Nosotros no tenemos la capacidad moral de poder cumplir la ley de Dios. Pero cuando hemos venido a la fe en Cristo Jesús, Dios nos da vida. ¿Y cómo nos la da? Por medio del Espíritu Santo. Es lo que Pablo le escribe a Tito. Y venga un ratito a la carta de Tito, por favor. En el capítulo número 3. Tito capítulo número 3, verso 3 al 7. Cuando usted llega a Tito 3, dígame un fuerte amén. Muy bien. Perfecto, por acá ya llegaron. Tito 3, versos 3 al 7. Yo le voy a leer una versión diferente. Trate de todas maneras de seguir la lectura. Yo voy a leer la nueva traducción viviente a fin de poder comprender un poco mejor los términos. Mire lo que dice Tito 3, verso 3 en adelante. En otro tiempo, nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, cuando Dios, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor, y Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, ¿qué hizo? Nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento. Ustedes lo van a tener como regeneración en su texto, y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos hizo justo a sus ojos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. ¿Qué es lo que Pablo está enseñando aquí? ¿Qué es lo que la Biblia nos está mostrando aquí? Hay una realidad. Venir a la fe en Cristo Jesús, querido amigo, no es un cambio de religión. No es un cambio de religión. Venir a la fe en Cristo Jesús es un cambio de realidad. Es una transformación por completo. De un estado donde habíamos estado, valga la redundancia, esclavizados al deseo de nuestra carne, cuando venimos a Cristo Jesús, Él en su misericordia, no solamente que nos justifica y ha perdonado nuestro pecado, porque Dios decidió poner a su Hijo y que Él reciba el castigo por nuestra culpa, no solamente eso, sino que nos da de su Espíritu, nos da un nuevo nacimiento. El Espíritu de Dios viene al creyente con el fin de darle la capacidad, ahora sí, de obedecer la voluntad de Dios.
Entonces Pablo, cuando empieza a decir en Romanos 8, justamente que la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado, y el verso 3 tiene mayor peso cuando dice, porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Queridos amigos, y es verdad. Yo no sé cuántos de ustedes se sienten identificados con esto, de que quiere dejar una práctica que sabe que es dañina para su vida y para su relación con Dios y no la puede dejar. Todos los días se levanta con el mismo pensamiento. Hoy ya no voy a ser así. Hoy voy a controlar mi boca. Hoy voy a dejar de decir tal cosa. Hoy voy a dejar de hacer tal cosa. Hoy voy a dejar de mirar tal cosa. O voy a dejar de sentir esto en contra de alguien. Y tiene esa lucha constante. No está solo. Dios no solamente que da a su Hijo, sino que da su Espíritu para que por medio de su Espíritu seamos libres de esta ley que nos sometía a la voluntad de nuestro pecado. Pues Pablo empieza a decir todo esto acá y empieza a decir que hemos sido libertados de esta ley. Entonces Cristo lo hace posible, no solo muriendo en nuestro lugar, sino que ahora Él nos atribuye la justicia de Él y nos da su Santo Espíritu. Pero hay una diferencia que el receptor de esta carta, y en este caso, ¿quién va a ser hoy? Diga conmigo, yo soy el receptor hoy de esta carta. ¿Están dormidos? Díganlo. Yo soy el receptor de esta carta. O sea, hoy día esta prédica, ¿para quién es? Para nosotros, ¿verdad? Muy bien. Mira que está a su lado y dígale así, esta prédica, pero haga así, esta prédica es para mí. Ay, le da la vuelta al dedo, ¿ya? Muy bien. Entonces, hay una diferencia que el creyente debe de saber. Y los versos 5 nos lo da a conocer. Y aquí vamos a ver un juego de palabras que usa Pablo. Miren lo que dice Romanos 8:5. Porque los que son de quién? De la carne. Piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, lo va a ver al transcurso de todos estos versículos. Él siempre está diciendo, los que son de la carne hacen esto, pero los que son del espíritu viven de esta manera. Los que son de la carne piensan de esta manera, pero los que son del espíritu piensan de esta otra manera. Entonces, ¿cuál es la palabra carne? Yo a veces digo carne y ¿qué es lo que se le viene a la mente a los hombres? La parrillada. Ahí están en la carne. La palabra carne aquí es la palabra griega sarx. Y esta palabra sarx quiere hablar sobre esa naturaleza, esta carne, esta naturaleza caída del hombre. La naturaleza caída que nos inclina a hacer todo lo contrario a lo que es agradable a Dios. ¿A cuántos les gusta tener mal genio? ¿Cuántos se levantaron hoy en la carne? Se ríen por ahí. No, ahí se iba acá. Es, es como cuando salimos de la iglesia y el culto ha estado hermoso, lindo, las alabanzas, la prédica, los 7 minutos de fiesta, se cruza un hijo de Jezabel por ahí en una moto y aflora algo en usted. Unas palabras folclóricas pueden salir de sus labios. Y ahí es cuando, ¿qué pasa? Brota esa naturaleza, esa carnalidad. Nuestra humanidad caída es lo que empieza a aflorar. Y ese es el término que está usando justamente Pablo aquí. Y él empieza a decir lo siguiente. Los que son de la carne, los que mantienen esta naturaleza caída, piensan en las cosas de la carne. Dice, el fin de sus acciones son muerte. El fin de la carne es muerte. Los designios de la carne son enemistad en contra de Dios. Los designios de la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios. Y este es fuerte. Los designios de la carne no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. ¿Usted ha escuchado alguna vez la frase
Dios entiende. Sabe que lo que va a hacer es incorrecto, cual sea la decisión que quiera tomar. Sabe que lo que va a hacer va en contra de la voluntad de Dios. Desde el niño cuando copia el examen hasta el mayor cuando invade un impuesto, evade un impuesto. Cualquiera sea la decisión. Y usted sabe que está mal. Pero tratamos de opacar ese sentimiento en el corazón diciendo, Dios comprende. Querido amigo, Dios sí comprende, pero comprende que quiere usted hacer su propia voluntad. Y quiero decirle hoy que esa voluntad de la carne, por más que usted desee maquillarlo, simplemente no le agrada a Dios. Punto. No hay que darle vuelta atrás. Entonces, es fuerte lo que Pablo está diciendo, pero ¿cuál es el propósito de Pablo? Es exhortar y animar al pueblo. Porque él les empieza a decir, mas ustedes no viven conforme a la carne. Esa es la exhortación, el recordatorio de Pablo hacia su audiencia es, así son los de la carne, los que se mantienen en esta naturaleza caída, los que aún no han venido a la fe en Cristo Jesús, viven según el designio de su propia voluntad, el deseo de su propia voluntad. Pero ustedes no viven así. De hecho, no es la primera exhortación que Pablo hace en sus cartas. Acompáñenme, por favor, en Romanos, el mismo Romanos, capítulo número 6, los versículos 12 y 13. Miren lo que Pablo les está diciendo aquí. Romanos 6, versos 12 y 13. Miren lo fuerte de la exhortación. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13, no presentes no presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo ya viene diciendo esto acá. No podían vivir así porque ya no son así, no son ellos. Y luego les dijo antes, no presenten sus vidas al pecado. Pero no es la única exhortación. Venga conmigo al libro de Gálatas. En Gálatas capítulo número 5, en el verso 16, vamos a encontrar otra. Mire lo que dice Gálatas 5, desde el verso 16. Dice, digo pues, anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es en contra del espíritu y el espíritu es en contra de la carne y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Venga conmigo al libro de Efesios, Efesios 4, otra exhortación de Pablo. Pablo, en capítulo 4, en el verso 22, empieza a decir lo siguiente. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renueven el espíritu de vuestra mente. Él les está exhortando en esta carta a decirles, no vivan más de esa manera. Y no solamente en esta, sino a través de la Escritura observamos esta nueva realidad en el creyente. Entonces, vivan como lo que son. Es lo que está diciendo Pablo. Los de la carne piensan, actúan de esta forma, en base al criterio del deseo de la carne. Los del espíritu no viven así. Los de la carne no pueden agradar a Dios. Pero los espíritus no solamente que su forma de vivir agrada a Dios, sino que Dios les ha dado su espíritu para que puedan vivir de esa manera. Ahora, él recibe esto y Pablo les recuerda, ustedes son del espíritu. Vivan entonces conforme a las cosas del espíritu. Piensen y ocupen su tiempo en las cosas del espíritu. Y qué increíble esto. Regresemos un ratito a Romanos, capítulo número 8, porque hay algo interesante aquí.
justamente hablando de la naturaleza caída, todas la poseemos. No hay nadie que aquí aún esté en el espíritu por completo, porque seguimos en esta carne caída. Pero hay algo interesante y una exhortación que Pablo les da, un ánimo que Pablo les empieza a dar. Y sigamos, por favor, desde el versículo número 9. Miren lo que él les empieza a decir. Mas ustedes o vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y mira el verso 11. Aquí me voy a detener un rato. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Wow. Entonces, este término de que sus cuerpos serán vivificados, lo podemos ver de dos maneras. Una esperanza futura. Un nuevo cuerpo que glorifique a Cristo, que se somete voluntariamente a la voluntad de Dios. Pero Pablo está diciendo algo. Pablo le está diciendo, aquel que resucitó a Jesucristo entre los muertos, vivificará también sus cuerpos. Entonces hay una esperanza presente, como lo dice Romanos 6, para una vida nueva. Claro, porque, querido amigo, es muy fácil simplemente culpar a la carne. Es súper fácil. ¿Qué le pasó a Adán cuando pecó? Y Dios lo trajo a cuenta. Le dijo, a ver, Adán, ven acá. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Le echó la culpa a quién? A la esposa. Entonces nosotros podríamos decir, a ver, todo lo malo que estoy haciendo, ¿ya? Es verdad, Dios no lo entiende. Pero todo lo que le estoy haciendo es por culpa de mi naturaleza caída. Si yo le miento a mi esposa es por mi naturaleza caída. Si yo, los niños, si yo no me como el tazón de la sopa mamá, es mi naturaleza caída. Si copié en el examen, es mi naturaleza caída. Si le fue infiel al esposo, fue mi naturaleza caída. Entonces todos le podríamos echar la culpa a la naturaleza caída. Queridos amigos, no es así. El Espíritu de Dios vivifica, es verdad, nuestro espíritu, nuevo, nueva criatura. Estamos, sí, en un envase de corrupción, pero el Espíritu da la fuerza para no obedecerle a nuestra naturaleza caída. Y esa es una gran noticia. No hay que obedecerle a nuestra naturaleza caída porque Dios nos ha dado de su espíritu y su espíritu nos fortalece para que no digamos eso, de que, ay, ¿por qué hiciste eso? Por mi naturaleza caída. No, más bien reflexionar y decir, wow, no he hecho esto porque Dios me ha fortalecido, porque su espíritu me ha vivificado. Yo a mis hijos a veces ya los tengo cansados con mis historias. Pero es que ellos conocieron una parte de sus padres. Pero hay otra parte donde tal vez ellos no conocieron. Y cuando yo era más joven, ¿por qué se ríen? Estoy joven, está bien. No predicaba en la iglesia, no era cristiano, no conocía la Biblia. De hecho, cuando iba a la iglesia, normalmente ponía mi hombro en en la cabeza de mi mamá y me quedaba dormido. No prestaba atención. Y era esclavo, mis debilidades el alcohol era una de mis debilidades. Y no lo podía dejar, de verdad se lo cuento, de lunes a lunes no lo podía dejar, así sea uno o dos, algo tenía que ingresar a mi cuerpo, era como una dependencia de esto.
No sé ya, no llevo la cuenta. No llevo la cuenta de cuánto tiempo que no tomo un vaso de alcohol. Y eso solo se puede atribuir a que Dios vivifica aún nuestros cuerpos para no obedecerle al deseo de nuestra carne, a ninguna otra cosa, no a una mentalidad positiva, no a, no sé, pues alguna marimba, algo que han hecho. No, es que el Espíritu de Dios fortalece aún nuestro cuerpo mortal para poder obedecerle y caminar de manera agradable delante de Él. Entonces, Pablo está animando, en este caso, a la iglesia que se encuentra en Roma y le está diciendo, hay la gente que vive en la carne, pero ustedes no. Ustedes no piensan en eso, no viven, no ocupan su tiempo en esto y aún sus cuerpos son vivificados para que puedan obedecerlo. Entonces, hay un lema que a mí me encanta, creo que fue mi suegro el que me lo dijo hace tiempo, y él dijo, no solamente debe de uno ser, sino también parecer. Entonces, muchos podemos tal vez jactarnos de que, hemos nacido en cuna cristiana. Me conozco absolutamente todos los versículos de la Biblia. Está bien, pero la pregunta clave es aquí, ¿cuán real es tu relación con Dios? ¿Cuán viva es? Porque no solamente es decir que eres, sino que en tu vida seas. Entonces Pablo coge toda esta información, todo esto les empieza a decir, y mire lo que dice justamente desde el versículo número 12. Venga conmigo. En el verso número 12 ya hay un cambio en su forma de hablar, porque él empieza a decir, ustedes son estos, Dios ha hecho esto en ustedes, y el verso 12 da una hermosa conclusión. Dice, así que hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué cosa? Hijos de Dios. Entonces, más claro, Pablo está diciendo, si esto es una realidad en ustedes, porque Cristo lo ha dado como un fruto de la justificación en sus vidas, de su relación con Dios, entonces, si ustedes son esto, vivan como hijos. Vivan como lo que son. Diga conmigo, hoy voy a vivir como lo que soy. Pablo está diciendo entonces, vivan como hijos, vivan como lo que son. Y la primera reflexión, y tiene lógica lo que Pablo empieza a decir, es lo siguiente. Releamos por favor en el verso número 12. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Y me encanta esto que Pablo empieza a decir, porque yo le quiero hacer una pregunta a usted, muy sincera. ¿Qué de bueno le dejó a usted su naturaleza caída? ¿Qué de bueno le ha dejado la carne? Meditemos un poquito en esto. Meditemos en nuestro 2024 o nuestra vida entera. ¿Qué de bueno ha dejado la inmoralidad en el hombre? ¿Qué de bueno lo ha dejado? ¿Qué de bueno ha dejado la infidelidad en los matrimonios? Esa es la carne. ¿Qué de bueno ha dejado la mentira en la vida de alguien? ¿Qué de bueno le ha dejado la envidia o qué de bueno le ha dejado el resentimiento? ¿Qué de bueno te ha dejado cuando has hecho algo en lo oculto y que nadie te ve? ¿Qué de bueno te ha dejado? ¿Qué de bueno te ha dejado lo ilícito? Díganme ustedes a mí, ¿cuál ha sido el fruto que hemos recibido cuando ha sido la carne la que gobierna en nuestra vida? ¿Cuál es el fruto en la inmoralidad, en la infidelidad, en la mentira, en la envidia, en el resentimiento, en lo oculto, en lo ilícito? ¿Acaso no es el fruto el dolor? ¿Acaso el fruto no es la angustia? Créame, querido amigo, que cuando
las noticias se observan estos grandes casos de corrupción. Y observamos en los papeles, los observamos en las redes sociales, y tal persona encarcelada, y tal político encarcelado, y tal presidente encarcelado. Yo no sé si a usted le causa esto, a mí me causa esto, me da tristeza. ¿Por qué? Yo pienso inmediatamente en la familia de esa gente. Inmediatamente pienso en los hijos. Porque todos los que estamos aquí estamos en alguna posición de una u otra manera en liderazgo. Sea en el trabajo, sea en el hogar. ¿Qué pasa cuando una persona en el trabajo hace algo ilícito y llega a casa con la noticia de que me cacharon en el trabajo, me votaron por haber hecho esto? Yo pienso en la vergüenza que debe sentir esa persona y su alrededor. Queridos amigos, no somos deudores a la carne para andar en la carne. ¿Qué de bueno ha dejado la carne en la vida del ser humano? Sino solamente angustia, dolor y muerte. Hay que meditar seriamente en esto. Seriamente en esto. ¿Qué deja el placer momentáneo? Nada. Absolutamente nada. Y Pablo trae esa meditación y dice, ¿qué de bueno les ha dejado? No le deben nada. Yo quisiera que hoy usted pueda guardar ese pensamiento en su corazón. No le debe nada. Entonces no le obedezca. Simplemente no le obedezca. Ahora, ¿cuáles son las instrucciones? Pablo dice, esta es la verdad de ustedes. Ahora vivan como hijos. La primera reflexión es, ¿qué le deben? Nada es la respuesta. Pero él empieza a dar ciertas instrucciones. En el mismo verso número 13, dice lo siguiente. Porque si viven conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, que dice, viviréis. Entonces, aquí hay un pensamiento de matar al pecado. Por favor, yo no quisiera que usted vaya. Y créanme que textos como estos mal sacados causaron en hombres como Martín Lutero, un hombre que trataba de agradarle a Dios. Tomó versículos como estos de hagan morir la carne. Literalmente él se encerraba en un cuarto, se latigueaba a sí mismo, se flagelaba su propio cuerpo por no comprender la libertad que él podía tener por medio de Cristo. No está diciendo que hay que flagelar el cuerpo. Pero me gustó como David Brown lo dijo. David Brown dijo la siguiente frase: si no matas al pecado, el pecado te matará a ti. Queridos amigos, es que antes había una realidad. Antes de Cristo había una realidad. El pecado te dominaba. El pecado decía, haz esto, y tú le dabas rienda. Obedecías por completo al pecado que mora en ti. Pero ahora hay otra realidad. Ya no domina tu vida el pecado, porque Cristo Jesús te ha libertado del dominio del pecado. Entonces eso es lo que justamente está diciendo. Jesús lo dijo de una forma muy radical en Mateo 5. Venga conmigo a Mateo 5. En Mateo 5, Jesús dijo de la siguiente manera en los versículos 29 y 30. ¿Llegó? Mire. Él hablando del adulterio. Desde el verso 27, un poquito de contexto. Mateo 5:27 dice, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácatelo y échalo de ti, pues mejor es que se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo echado al infierno. Verso 30. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que
se te pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús no está hablando de automutilarse, está hablando de ser radicales en lo que somos. Oiga, uno puede ir a un estadio y ver a un hincha. O sea, cualquier equipo. Hablemos de Ecuador ya, para no poner contiendas. Sé que Liga quedó campeón, entonces no quiero meter contiendas. Quedó campeón, ¿verdad? El doctor dice amén. Pero hay gente que es hincha de verdad y lo siente y lo vive y usted reconoce que es barcelonista, melexista de la selección por cómo habla, como absolutamente todo. Lo ve y dice, somos de Cristo. No hay otra frase. Y si somos de Cristo, debemos vivir como Cristo. Y aunque estamos en una naturaleza caída, que somos seducidos al pecado, pero hay una realidad nueva en nosotros. Ya no somos esclavos del dominio del pecado sobre nuestra vida. Claro, todos los días vamos a ser tentados, va a venir un pensamiento, va a venir una propuesta, ahí va a estar latente. Pero Jesús está diciendo, sean radicales. Quita de tu vida todo aquello que te va a quitar la comunión con Dios. Literalmente lo está diciendo así. Queridos amigos, y es que seguir a Jesús es ser radicales. Es dejar, es renunciar, es tomar la cruz. Es seguirle. Es reconocer que aunque el pecado quiera guiarnos, no somos más esclavos del pecado. Entonces puedo quitar de mi vida todo aquello que me inclina. Miren lo que dijo John MacArthur en un escrito. Ninguna acción es demasiado drástica para lidiar con el pecado. Ningún precio es demasiado grande para lograr apartarnos del pecado y confiar en Jesucristo a fin de escapar de la condenación de muerte eterna en el infierno. ¿Qué palabras? Ninguna acción es tan drástica para quitar todo aquello que quiera inclinarme, dominarme o traerme de regreso. Es preferible perderla que mantenerla. Pero no solamente esto. Pablo le dice, hagan morir lo carnal por medio del Espíritu. La pregunta es, ¿cómo? Y la respuesta la vamos a encontrar en el verso 14. Venga conmigo. Romanos 8. Entonces, Romanos 8 nos empieza a mostrar lo siguiente. Verso 14 dice así. Porque todos los que son, ¿qué cosa? Guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, él usa otra vez dos términos aquí para mostrar las diferencias. El espíritu de la esclavitud, que es lo que hemos venido hablando. Los designios de mi carne me guían a hacer esto, a mentir, a hablar mal, lo que sea. Pero he sido libre. Ya no me ha sido dado el espíritu de esclavitud, sino más bien me ha sido dado el espíritu de adopción, es lo que está diciendo. El Espíritu Santo muestra que soy hijo de Dios. Entonces, ahora sí, no tengo por qué tener temor alguno de hacer lo que es correcto. Por eso es que en nuestra debilidad podemos decir Abba Padre como papito, Padre mío. Si somos sinceros y transparentes y tenemos una lucha contra el pecado en nuestro cuerpo, y sinceramente usted le quiere agradar a Dios, usted con desesperación, con lloros, con lágrimas va a decir, Señor, por favor. Pablo lo decía de la siguiente forma, líbrame de este cuerpo de muerte.
Miserable de mí, llegó a decir Pablo, porque encontraba en sus miembros esta ley que lo inclinaba al pecado. Lo que está diciendo es que tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, somos hijos de Dios, podemos acercarnos confiadamente a Dios y renunciar absolutamente a todo aquello que me va a alejar de mi comunión con Dios. Venga conmigo al libro de Hechos. Hay una historia interesante en el libro de los Hechos, en el capítulo número 19. Pablo está predicando en la ciudad de Éfeso. Llega a predicar el evangelio y esta ciudad tenía una característica. Miren, ahora también hay esto. Usted va por la calle de Clemente Ballén, va por Rumichaca, por todas estas calles, por 10 de agosto, y usted va a ver 1500 tienditas de velas. La sígueme, la ándate, el amor mío, todas estas cosas, te leo el tarot, un poco de cosas. Usted pase por ahí y va a observar estas cosas. Queridos amigos, hay gente que ni siquiera cree en esas vainas, pero la venden porque la gente pone y deposita su fe en todas estas creencias. Pero es brujería, al fin y al cabo esto es brujería. Y todos estos negocios dependen de vender todas estas pócimas y libros y que léeme la carta, todo esto. La ciudad de Efeso también tenía esto y era una gran entrada de dinero para muchas personas ahí. Pero llegó el evangelio, llegó la verdad de Jesucristo. Y aunque ellos eran esclavos de estas prácticas, comprendieron algo, que ya no debían obedecer a esas prácticas. Y miren lo que hicieron, miren lo que dice la Biblia justamente en los versos 18 al 20. Dice la Biblia así: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 150,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Estos hombres no tuvieron temor alguno de renunciar a lo que no era agradable a Dios. Y Pablo nos deja hasta un detalle. Pablo, perdón. Ay, Lucas es que escribe Hechos, perdón. Lucas nos deja un detalle interesante de hasta el valor de los libros. Traté de averiguar de cuánto era y al día de hoy, si esto sería en Estados Unidos, estaríamos hablando de alrededor de 6 millones de dólares los que se quemaron ese día. ¿A quién nos sobra 6 millones? A nadie. Pero ¿qué es lo que está diciendo esto? Tuvieron la capacidad de renunciar a todo aquello que los estaba alejando de Cristo, de su relación con Dios. Tuvieron la capacidad de decir: hasta el día de hoy yo le sirvo a mis deseos o pongo mi confianza en cualquier otra cosa. El día de hoy reconozco que soy hijo de Dios porque Él me ha dado su espíritu. Él me ha perdonado y Él ahora me ha dado su espíritu. Y queridos amigos, esto es una gran noticia, porque el Espíritu Santo en nosotros es quien nos da la capacidad de vivir una vida victoriosa sobre el pecado. Entonces Él está diciendo ahí: hagan morir lo terrenal en ustedes, lo carnal en ustedes, por medio de la obediencia a la guía del Espíritu Santo. Pero no solamente eso, sino que Pablo termina justamente este escrito diciéndoles que mantengan la esperanza que el Espíritu trae en ellos. Cuando nosotros releemos el texto, y venga conmigo a Romanos 8, veamos estos versículos desde el verso 17 y le quiero poner
una pequeña tarea ahorita. Quienes tengan Biblias físicas, subrayen la palabra gemir o gemido, ¿ya? Subrayen esa palabra. Miren lo que dice desde el verso número 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación, ¿qué cosa? Gime, primera vez, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos, voy a marcarlo, dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿con qué? Con gemidos indecibles. Hemos sido guardados en una esperanza. Y el Espíritu es quien afirma esta esperanza. Pero, queridos amigos, esperar no es fácil. Esperar no es nada fácil. Porque a medida que pasa el tiempo, más nos desesperamos. Uno que quiere que todo el mundo conozca a Jesús. Y uno va un momento al celular y abre los noticieros, las noticias y todo esto. Y no hay nada más que malas noticias. No es que indigna, sino que duele ver cómo hoy, jovencitos 12, 13 años, literalmente les puedes dar $50 y sus corazones están tan endurecidos que pueden levantar el arma en contra de otro ser humano y simplemente quitarle la vida. En este año tuvimos que ver cómo un jovencito de 14 años subió a un bus. ¿Y cómo fue capaz? Estaba ahí justamente el conductor del bus, la hija del conductor al lado. Y este jovencito disparó sin cesar a la cabeza de este hombre. Eso duele. Y a veces como uno como cristiano dice, pero a ver, y entonces, ¿dónde está la justicia de Dios? Y puede ser que el corazón del cristiano empiece a perder su esperanza. ¿Cómo no dar gracias a Dios que esa esperanza se mantiene no en nuestro poder, sino en el poder del Espíritu de Dios, quien afirma esa esperanza? Por eso la descripción es increíble. Dice primero, la tierra gime, tiene dolor, quiere que los hijos de Dios se manifiesten. Tuvimos COVID hace poco tiempo, ¿se acuerdan? Pandemia, encerrados todo el mundo. Normalmente la playa más cercana es o playas de Villamil o Salinas. Yo recuerdo que ir a Salinas, en el malecón de Salinas, esa playa era negra, pero negra, negra, negra. Se encerraron todos, 3 meses creo que nos encerraron. En una de esas con nuestros hijos nos fuimos a Salinas donde no había nadie en la playa. Y qué clarita que estaba el agua. ¿Quiénes la contaminamos? Nosotros. Nosotros la contaminamos. Entonces, claro, la creación gime que los hijos de Dios salgan, estén ahí. Pero no solamente la creación, sino nosotros mismos. En nuestra lucha continua con el pecado, decir, Señor, ¿hasta cuándo voy a estar en este cuerpo? No quiero hacer lo malo, soy seducido a lo malo. Todos los días batallo en contra de este pensamiento, en contra de esta actitud, en contra de esta práctica, todos los días. Por eso también gemimos desde nuestro interior por nuestra redención. Es literalmente decir, Señor, cámbiame este cuerpo de pecado, dame el nuevo cuerpo para poder ahora sí obedecerte por completo. 2 gemidos,
Pero el tercero es el más hermoso. El mismo Espíritu de Dios en nuestro interior gime porque nos acompaña en nuestra debilidad. Nos acompaña en nuestra debilidad. Ayer recibí una carta en la noche. Se la quiero leer. Y hoy va a ser un motivo de oración. Pero fechas como estas son difíciles. Y un pastor nos compartía la carta de una hermana de él. Y qué glorioso poder observar esto porque en medio de la desesperanza que creamos el ser humano, el Espíritu de Dios nos afirma en esperanza. Y les voy a leer la carta y se las leo porque es una carta pública que nos fue extendida, de cómo el Espíritu de Dios le ha guiado a esta hermana para mantener su esperanza en medio de la batalla contra el cáncer. Y estas son las palabras de nuestra hermana Jordana. Ella es hermana de un pastor de la Alianza Evangélica de aquí, justamente de la ciudad de San Borondón. La carta dice así: queridos familiares y amigos, gracias por su apoyo y amor hacia nosotros. Desde el 13 de diciembre del 2022, nuestro viaje contra el cáncer ha estado lleno de altibajos. Nosotros sabemos que de ninguna manera podríamos hacerlo solos. En enero del 2023, cuando tuve mi cirugía y seguí con los tratamientos de quimioterapia, Dios me dio una visión increíble. Estaba de pie, sosteniendo una bandera roja, subiendo una colina. Detrás de mí había mucha gente, niños, jóvenes, adultos, ancianos, de todas las razas y orígenes étnicos. Le pregunté a Dios por ello, y Él me muestra que eran mis compañeros de oración. Un ejército de guerreros de oración que te están sosteniendo. Cuando te canses, ellos estarán ahí para levantarte y ayudarte a seguir adelante. En este difícil viaje en el que estás, no lo estás haciendo sola. Los resultados de mi última tomografía computarizada mostraron que el cáncer ha hecho metástasis en otras partes de mi cuerpo. Estamos conmocionados por esta noticia. El escáner del 27 de septiembre estaba totalmente limpio, pero ahora hay signos de cáncer en mis pulmones, en el hígado y en otras partes del abdomen. Sabemos que Dios tiene el control y que conoce hasta el último de mis días. Cuando mi tiempo en la tierra termine, me reuniré con Dios. No será el cáncer, ni accidente de tránsito, ni lupus, ni ninguna otra cosa. La razón, sino solo el hecho de que Dios me llamó a reunirme con Él. El pasado jueves 19 de diciembre, el médico me llamó y me dijo, hay signos de progresión de la enfermedad. Vi al doctor el martes 24 de diciembre. El escáner reveló una progresión del cáncer. El doctor me dio dos opciones para lo que viene: comenzar quimioterapia con la droga más fuerte conocida en los últimos años o un nuevo tratamiento experimental o ensayo clínico. Dios me hizo recordar mi visión anterior que Él me dio y me dijo, Jordana, ahora es el momento de activar tu ejército de guerreros de oración. Por favor, oren, oren para detener el avance del cáncer. Queridos amigos, esta mujer se ha fortalecido en el Señor y el Espíritu de Dios le ha dado tal fortaleza y tal esperanza que las palabras que resaltan no es el cáncer, no es el lupus, no es un accidente de tránsito, es el día en que Dios me llame, es el día que me voy a encontrar con Él. Pero en medio de esta carrera, el Espíritu de Dios hoy nos une y se cumple. No sé en cuántas otras iglesias, o somos algunas en la alianza. Oraremos por Jordana. Pero queridos amigos, no está solo en su batalla, sea cual sea. El Señor ha venido usando al apóstol Pablo para mostrarnos el efecto, el fruto de la justificación.
de la fe en Cristo Jesús. Y el fruto de la paz que fue dado en el capítulo 5, el fruto de la santificación del capítulo 6, el capítulo 7 nos empieza a mostrar el fruto de la libertad. Pero el capítulo 8 se centra en el fruto de la victoria. Queridos hermanos, todos nosotros vamos a batallar todos los días del 2025 en contra de nuestra carne. De hecho, va a salir por aquí y va a seguir batallando en contra de los designios de su carne. Pero Dios nos ha dicho que el espíritu o la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley de la muerte. Lo que quiere darnos a entender que Él nos ha dado de su Santo Espíritu para vivir una vida victoriosa en medio de este tiempo. Hay una gran diferencia entre los que están en la carne. Y podemos, yo aquí no le voy a decir levánteme la mano, quién piensa que es el Espíritu, quién piensa es la carne. Eso es algo muy personal. Simplemente usted mirando su vida se va a dar cuenta, o estoy en la carne, porque siempre pienso en la carne, hago la obra de la carne, no pienso en nada más que en esto. O puede sinceramente decir, aunque vienen pensamientos carnales, mantengo mi firme convicción de que soy de Cristo. Queridos amigos, por experiencia propia, no le podemos ganar a los designios de nuestra carne. Le está hablando un hombre que en su juventud quiso dejar todos los vicios habidos y por haber y nunca los logré dejar. Jamás. Porque en nuestras fuerzas nunca lo vamos a lograr. Sino solamente en la fe en Cristo Jesús, en su sacrificio. Él nace, crece, muere en la cruz, vence a la muerte y resucita, dándonos la garantía del poder que existe en el sacrificio de Jesús. Y Él no nos ha dejado solos. Hoy usted puede ser un día totalmente diferente, en donde usted reconozca su carnalidad, que sus actos lo han llevado en contra de la voluntad de Dios y hoy, a través de la fe en Cristo Jesús, puede gozar de una relación genuina, verdadera con Dios. Y sí puede vencer al pecado. Pero tal vez usted ya tiene años en Cristo Jesús y sigue batallando. Querido hermano, no está solo. Dios le ha dado de su espíritu. Vívalo. Vívalo. Su espíritu le fortalece para que no obedezca más a los designios de la carne. Sea radical, haga morir lo carnal en usted. ¿Cómo? Obedeciendo a la guía del Espíritu Santo. Cristo Jesús, Señor nuestro, nos ha dado la esperanza del Espíritu. Y ahora sí podemos vivir una vida victoriosa. Amén. Oremos.